Qué bueno estar en medio de agosto, ver tanta gente en la iglesia, un montón de caras nuevas, bienvenidos. Ver a Mildred por ahí también. Después de tantos días que has estado en el hospital, qué alegría verte. Y qué bueno estar con el Señor, ¿no? Por encima de todo esto. Qué bueno sentir su presencia. Y ahora vamos a escuchar lo que nos quiere decir, ¿verdad? Porque no sé vosotros, pero a mí es el primero que siempre me habla el Señor y estoy con muchas ganas también de transmitiros este mensaje. Así que, si os parece, vamos a orar y nos ponemos en sus manos para que sea Él el que obre y el que actúe esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú nos has traído hoy hasta aquí, Señor, y queremos escuchar lo que tienes para nosotros. Y no solo queremos escucharlo, sino que lo queremos poner en práctica, Padre. Así que, Espíritu Santo, Señor, te pedimos que te muevas en este rato, Señor, que hables a cada uno de nosotros en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a ponerlo en la práctica, Padre. Ayúdanos a estar concentrados estos 30, 40 minutos, Señor, y que no haya nada que nos distraiga, Señor. Que cualquier pensamiento externo que nos venga, Señor, que tú lo atrapes y nos centremos solamente en ti y en lo que tú nos quieres decir, Señor. Así que gracias por lo que vas a hacer, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. La predicación de hoy, no sé si tenemos el título por ahí, ¿sí? Se llama... ¿Está o no está? Está esperando que lo diga. Bueno, ya aparecerá. Se llama La fe vence la duda, ¿ok? Y para comenzar, vamos a leer en Juan, capítulo 20, del 19 al 31. Así que si tenéis una Biblia podéis abrirla, podéis buscarlo. Y si no, gracias al super equipo técnico que tenemos, lo podremos leer aquí en pantalla, que hacen un súper trabajo. Buenísimo. Y si no se puede leer, sigue siendo un super equipo porque el trabajo lo han hecho. O sea que si ahora no se ve, cosa del enemigo, no de ellos. ¿Vale? Así que Juan, capítulo 20, versículo 19, empieza así. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor Jesús, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes se los perdonéis, a quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en su mano, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Amén. Amén. La semana pasada se leyeron algunas cosas de esto también. Que sepáis que no vamos a tratar lo mismo, que nadie diga: ay, es que este está explicando lo mismo del otro día. No. No entraremos en ello, ¿ok? Vamos a entrar un poco primero, por si alguien lo desconoce, dónde estábamos en esto que acabamos de leer, en qué momento de la historia, ¿vale? Aquí vemos que Jesús se desaparece por primera vez
a sus discípulos, ¿verdad? A todos menos a Tomás, como hemos leído, que no estaba en ese momento. Jesús había sido crucificado y un miedo, ¿verdad?, invade a los discípulos, que se terminan todos juntando y están ahí a escondidas, me imagino yo, esto me lo imagino, que un poco perdidos y bastante entristecidos por lo que había sucedido, ¿no? No lo podemos imaginar que estaban así. Y estando ahí encerrados es cuando se les aparece Jesús, ¿verdad? Y hoy, como he dicho, nos vamos a centrar un poco más en Tomás, específicamente, ¿vale? Como he dicho, Cecilia la semana pasada habló y explicó muy bien acerca del soplo del Espíritu Santo, pero hoy nos vamos a centrar en Tomás. Normalmente este texto es conocido por estas dos cosas, por la incredulidad de Tomás y por el soplo del Espíritu, ¿vale? Pero centrándonos en Tomás, como he dicho antes, y es curioso porque la Biblia no nos explica muchas cosas acerca de él. Si yo os pregunto, ¿alguien sabe dónde nació Tomás? ¿Sabéis a qué se dedicaba? Sí, era discípulo. ¿Qué han dicho por ahí? Yo no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero igual alguien lo sabía, por eso preguntaba. Y es curioso porque así como de otros discípulos sabíamos a qué se dedicaban, quién era su padre o su madre, sabíamos cómo habían empezado a seguir a Jesús, de Tomás no tenemos nada de todo eso. No sabemos. No hay ni siquiera es un relato de cómo Jesús le llamó y él empezó a seguirle. Directamente en varios evangelios aparece como él ya en la lista de los 12. Ahí aparece Tomás el gemelo. Y hasta ese momento, hasta esto que hemos leído aquí, la única referencia que tenemos acerca de Tomás está en Juan, capítulo 11, que no lo tenemos en las escrituras, ¿vale? Pero es que cuando Lázaro estaba enfermo y le avisan a Jesús de que su amigo está enfermo para que vaya, Jesús tranquilamente termina el plan que tenía en esos días y 2 días después se propone ir a ver a su amigo. Y cuando les dice a sus discípulos que van a ir para allí, fijaos lo que le responden los discípulos. Dice, Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Jesús quería ir y los discípulos le quieren tener cuidado, no vayas allí que te quieren apedrear, vamos a tener bronca, ¿verdad? Le están diciendo eso. Y Jesús, a pesar de las advertencias, él incluso les dice, bueno, es que mi amigo ya no está enfermo, mi amigo está muerto, pero tenemos que ir ahí, porque ya sabía lo que iba a suceder. Y justo después de que Jesús les diga, vamos para allí, aunque él está muerto, dice, entonces Tomás, apoderado del gemelo, dijo a los otros discípulos, a los que le estaban diciendo que no vaya para allí, fijaos lo que dice, vayamos también nosotros para morir con él. Se refiere que vayamos con Jesús, y si realmente están ahí los judíos y van a apedrearle, vamos a estar del lado de Jesús, no nos vamos a apartar y vamos a estar ahí con él. Así que se está diciendo que él está dispuesto a morir por Jesús, que si le hacen algo a él no le va a importar jugarse la vida para defenderle. Vamos, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía perfectamente con quién estaba conviviendo y no le importaba jugarse su vida, porque en su vida tenía la fe puesta en Jesús, en que Jesús era el Mesías prometido, era su Salvador y su Señor. Entonces, con lo poco que sabemos de él hasta este momento, podemos pensar que era una persona dispuesta a jugarse la vida por Jesús, ¿sí? Lo acabamos de leer, y que tenía fe en Jesús, porque era uno de sus discípulos. Y llegamos al momento que hemos leído hace unos instantes. Y es curioso porque, como he dicho, están todos los discípulos menos él. Quizá porque no tenía tanto miedo como los demás, estaba por ahí en la calle, no estaba tan escondido. O quizá porque había ido a comprar algo de comida, o quizá porque aún no había llegado a ese punto de encuentro. La verdad que no lo sabemos porque la Biblia no nos lo dice. Podemos buscar suposiciones en internet, pero la Biblia no te dice dónde está. Entonces lo único que tenemos claro es que no estaba allí, ¿sí? Y no nos vamos a centrar tanto en el hecho de que cuando llega le dice lo que ha pasado, que no lo cree, sino en otra pequeña cosa que, pensando en ello, a mí me parecía muy curioso y súper importante. Entonces, recopilando para que nadie se pierda. Están ahí reunidos, tan temerosos,
Se les aparece Jesús, les muestra las manos, les muestra el costado, los encomienda, les sobra el Espíritu Santo y, iba a decir toc, 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 pero no, toc, 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 ¿no? Llega Tomás ahí, ¿verdad? Y no sé tú, pero imagínate que fueras Tomás en este momento. ¿Qué pensarías? Qué oportuno. Yo me quedaría alucinado de lo que me están contando, ¿no? Me quedaría con la boca abierta. Todo esto ha sucedido en este rato que yo no he estado. Todo esto ha pasado. Y Jesús ¿pero cómo os ha soplado? ¿Qué ha sucedido? Y de verdad os ha enseñado todas las marcas. ¿Pero estáis seguros que era Él? ¿No? ¿No tendréis esas preguntas vosotros? Yo me imagino a Tomás así. Incluso dicen, no puede ser, me estáis tomando el pelo todos. Pero fijaros, una semana más tarde se le aparece también y le dice, ponte dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Ahora yo os pregunto, ¿creéis que Tomás era un hombre de fe? La mayor parte del tiempo. Unos dicen que sí, otros que no, otros que se cubren la mayor parte del tiempo. Claro que lo era desde mi punto de vista, pero es verdad que en este momento, dadas las circunstancias, estaba flaqueando un poco esa fe, ¿verdad? Estaba flaqueando y por eso al principio, cuando le dicen todo eso, dice, no lo creo que haya sido así. Claro, fijaros todo lo que le cuentan, ¿no? Aunque él había vivido muchas cosas con Jesús. Y aquí, lo fácil y lo que yo muchísimas veces he pensado, y creo que muchos también piensan, es decir, ay, Tomás, con todo lo que has visto, con todo lo que has vivido al lado de Jesús, y vas y no crees con lo que le están diciendo, y que era una tontería que se les había parecido, con todas las cosas extraordinarias que habías visto, ¿verdad? ¿Alguna vez habéis pensado así de Tomás? Sí, ¿no? Vale. Me alegro, no soy el único. Pero vamos a ponernos en el lugar de Tomás y aprender una cosita. Una cosita, pero que no es tan cosita, sino que es una cosada que debemos de aprender todos nosotros como cristianos. Vuelvo a decir, imagínate que eres Él, imagínate, ahora ya no lo que te han contado, sino imagínate que has visto que a quien era tu maestro, a quien era tu líder, con quien habías convivido los últimos 3 años de tu vida, lo has visto como lo han machacado, cómo lo han crucificado, cómo Él ha sido asesinado. Sabes que los judíos te están buscando por ser un seguidor, por ser un amigo de Él, y puede que termines igual que Él, porque ese es el miedo que tenían de los judíos, de que les hicieran lo mismo que le habían hecho a Jesús. Y en estas vas a reunirte con tus amigos y te encuentras con todo esto que ha sucedido y todo lo que han experimentado y que tú no lo has experimentado. Que tú querías experimentarlo, porque no sé tú, pero a mí me cuentan esto y yo quiero experimentarlo. Y él no lo ha experimentado. Y aquí leemos que pasa una semana hasta que tiene ese encuentro con Jesús. Pero aquí está de una línea a la otra, en mi Biblia, en la vuestra imagino que también. Pero es una semana. Piensa un poco, ¿cómo crees que fue esa semana para Tomás? ¿Alguna vez lo habías pensado? ¿Qué pudo suceder en esa semana? Y aquí es donde nos vamos hoy a centrar un poquito más. Yo me imagino a Tomás pensando una semana, que te da tiempo para darle muchas vueltas a la cabeza, de decir, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Justo a mí? O habré dicho, como han comentado por aquí, ¿no se podía haber esperado un poco más Jesús? ¿A que yo llegara también y estar con el resto? O quizá también le llegó pensamiento de decir, ¿soy yo el más prescindible de los 11 que quedamos? Quizá ya no cuenta Jesús conmigo. Antes éramos 12, ahora 11, no le gustan los números impares y tienen que ser 10. Y por eso, cuando se ha aparecido no estaba y a mí no me ha soplado nada. ¿Será que me quiere menos que al resto? Juan siempre va diciendo por ahí que es su favorito, que es el amado. ¿Será que tiene un ranking y yo ya me he quedado fuera de ese ranking? Seguramente también pensé, lo quedaría
que Jesús soplara sobre mí como ha soplado sobre los otros. O igual al final algún pensamiento de decir, no comprendo todo esto. ¿Por qué me ha dejado de lado Jesús? Me largo a otro lado y desaparezco. Esto no está en la Biblia, ¿eh? Son pensamientos que probablemente le pudieron suceder a él, pasarse por la cabeza. Y lo digo porque muchas veces a nosotros nos pasan pensamientos parecidos. ¿O no? Bueno, a algunos no. Pero a muchos cristianos sí que les pasan. Quizá alguna de estas cosas, como he dicho, pasaron por su mente. Yo, como he dicho, a mí me hubiera encantado, si me hubiera pasado eso, decir, yo quiero ver a Jesús, quiero que me sople eso, el Espíritu Santo, quiero verle. Me sentiría así, como un poco decir, necesito, todos menos yo, ¿por qué? Y muchas veces, como he dicho, estamos en situaciones parecidas y nos hacemos estas mismas preguntas. ¿Por qué Dios a mí no me habla claramente y a la hermana sí que le está hablando y le está dando palabras cada día? ¿Por qué en la iglesia hemos orado por una persona y se ha sanado, y en cambio hemos orado por mi tío y no se ha sanado? ¿Por qué la pareja de tal persona estábamos orando por ella y ha entregado su vida al Señor? Y en cambio por mi hermano que estamos orando, por mi padre o por mi madre que estamos orando desde hace tiempo y no entrega su vida al Señor. Y yo estoy orando y lo estoy poniendo de rodillas, como decía el otro día Cecilia. Y en muchas ocasiones no es tanto el momento que yo quiero, sino el momento que Dios tiene preparado. Y tenemos que ser conscientes de que las respuestas para algunas preguntas no las vamos a tener ni siquiera aquí en la tierra. Cuando estemos ahí, cara a cara con el Señor, ahí sí que podemos preguntar todas las cosas. Así que te puedes ir apuntando esas preguntas en una libreta y así cuando ya te encuentres con Él, le cuentas todas. No es malo, tener esas preguntas para hacerle. Hay gente que yo sé que ya tiene una buena lista. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando no vemos el resultado que esperamos? ¿Nos venimos abajo? ¿Dejamos a un lado al Señor? Porque muchas veces suceden estas cosas, que esperamos una cosa y no vemos el resultado que queremos. Fijaros una cosa, yo cuando estaba en Australia, he visto por ahí una familia de australianos o medio australianos ahora, me acuerdo muchísimo que el pastor que teníamos ahí, que era el pastor de la iglesia de habla hispana, era un hombre de fe tremendo, y cuando estábamos allí sucedió que su padre fue diagnosticado con cáncer. Y estuvimos toda la iglesia orando durante meses para que fuera sanado y fuera liberado de ello. Y sucedió que no. Al cabo, no me acuerdo si fueron 3, 4, 5, 6 meses, falleció su padre. Y yo pensaba, digo, ¿cómo puede ser? Una iglesia que había 30.000 personas orando por esa situación y no habíamos tenido el resultado que estábamos deseando ver. Y cuando él, ya después de estar, no sé, estuvo 1 mes o 2 meses como de duelo, la siguiente vez que tuvo que predicar y compartir la palabra ahí en la iglesia, él dijo una cosa que se me quedó grabada, porque claro, perder un padre no es fácil, ¿verdad? Y él, explicando un poco acerca de la fe, la predicación no iba sobre ello, pero sí que tuvo un momento para ello, y él dijo que a pesar de que habían estado orando, a pesar de que su padre al final había fallecido, su fe no se puede limitar a las experiencias. Su fe no se podía limitar a lo que ha experimentado. Su fe tenía que estar puesta en la palabra de Dios y en lo que nos dice la palabra de Dios. Su fe no está puesta en ello, en las experiencias, sino en la expectativa por ver el mover de Dios, por lo que nos dice la palabra de Dios, que quién es Dios y lo que hace. Y entonces él explica que la próxima vez que alguien venga a pedirme oración por alguien que tenga esa enfermedad, ¿en qué se iba a basar? ¿En los meses anteriores y lo que había sucedido con su padre? ¿O en lo que nos dice la palabra de Dios? Y eso para mí fue una lección. Fijaros, han pasado ya 14 años, que han pasado muy rápido. Y
Y se me quedó grabadísimo. Entonces, en esa semana, como he dicho, no se nos dice nada de lo que sucede con Tomás, volviendo otra vez al texto, ¿vale? Pero hay una cosa que sí que me dice mucho, y que he visto a muchísima gente venir a la iglesia, buscar una respuesta de Dios o buscar un milagro, y ese milagro no ha sucedido y esa persona ha desaparecido. O incluso a veces ese milagro ha sucedido y esa persona también ha desaparecido. Y aquí me encanta ver a Tomás, que a pesar de no haber experimentado todas esas cosas en ese momento que él quería, está ahí una semana después. No desaparece. Él está ahí. Así que, de verdad, cuando pienso en esto, digo, wow, a pesar de todo lo que se había perdido, me llama la atención y me encanta ver su constancia y su fe. Y digo fe porque aunque Jesús luego le dice eso, digo, si él no creyera lo que Jesús les había enseñado durante tanto tiempo, si él no creyera lo que los discípulos le habían dicho que había sucedido en esa habitación cuando él no estaba, él se hubiera marchado y hubiera desaparecido. Pero como ponía por encima de lo que él había experimentado, lo que había aprendido de parte de Jesús, él se mantiene ahí. Así que fe tenía. Lo que pasa es que está en un momento, o le había pillado al principio en un momento quizá de flaqueza, ¿sí? Y como yo sé que la vida es muy larga, ¿verdad? Las personas más mayores de aquí me lo dirán que es muy larga, ¿no? No, muy larga, falta mucho. Bueno, depende con qué lo compares, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá hay momentos en los que nuestra fe, aunque seamos hombres y mujeres de fe, quizá hay momentos en los que igual nuestra fe puede flaquear un poquito, como le pasó a Tomás. Así que hoy vamos a ver 6 cosas que nos van a ayudar a, 1, si no eres un hombre o una mujer de fe, a que te conviertas en un hombre o una mujer de fe. Y si ya lo eres, que en esos momentos de flaqueza te acuerdes realmente de dónde está tu fe. ¿Sí? Va a ir súper rápido, porque además sí que hace mucho calor. Entonces, la primera de las cosas importantes, tener a Cristo como fundamento en tu vida. ¿Sí? Tener a Cristo como fundamento en tu vida, para los que estéis apuntando. ¿Ok? 6 cosas que nos van a explicar cómo ser una persona de fe. En 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede tener otro fundamento en el que esté puesto, el cual es Jesucristo. ¿Verdad? Es fácil. Si queremos ser hombres de fe, lo primero es Jesús. ¿Sí? La fe cristiana comienza con una relación personal con Jesús como único Salvador y Señor. ¿Amén? Esto lo tenemos que tener claro. En Efesios 2:19-20 nos dice, por lo tanto, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque aquí Pablo les está enseñando a la iglesia que se edifica sobre el testimonio de los apóstoles, pero que la piedra angular, el que sostiene todo, es Jesús. Y esto es muy importante hoy en día, porque yo conozco mucha gente que, yo voy por la iglesia por el pastor. No, es que este pastor, y si este pastor pasa algo, que nunca queremos que pase nada, pues yo ya no voy, porque claro, fíjate, este pastor con lo que decía, y ahora ya no está predicando, ha desaparecido, fíjate lo que hizo, ya no quiero saber nada de la iglesia, ya no quiero saber nada del Señor. ¿Cuál era el fundamento? ¿El pastor o el Señor? Entonces, en ese caso era el pastor o el profeta, como queramos llamarlo. Pero tiene que estar el fundamento en Jesús, no en ninguna otra persona. Y es importante que tengamos esto bien clarito. ¿Ok? En Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vale? Pues alguien tenía alguna duda. Jesús está diciendo que Él es el único camino. ¿Ok? Que Él es el fundamento, que las otras cosas pueden ser diferentes. Y esto es precisamente, no me voy a meter en este lío, pero lo que diferencia también el cristianismo de muchísimas religiones. Y es Jesús, el único camino.
¿Ok? Lo remarco bien. ¿Sí? Y yo sé que mucha gente dice, yo ya sé, yo a mi manera. Sí, yo ya sé que hay un Dios ahí y tal, yo soy buena persona, pero has entregado tu vida al Señor. ¿Le reconoces como tu Señor y Salvador? Porque, cuidado, esto es como quien va con un coche y ve un cartel que pone sacado a la carretera en 1 kilómetro. Yo ya sé, aquí pasa muchas veces por esta carretera. ¿Qué me va a decir? Sacado a la carretera en 500 metros. No, pero esto lo ponen para los que no saben, para que frenen, porque ahí al final hay una granja para que no atropellar, pero yo sé que no pasa nada. Y ¡boom! Se choca, porque habían puesto un muro, la carretera se acababa. Lo mismo pasa hoy en día con muchas personas. Tienen señales, se les habla, no, yo ya sé. Lo que yo sé es que un día vamos a tener que estar cara a cara con el Señor todos, y ahí tendremos que dar cada uno de nosotros, tendremos que decir lo que hemos creído y lo que no, y lo que hemos hecho y lo que no. Entonces, ¿quieres ser un hombre de fe? Tienes que tener tu fe en Jesús, entrégale tu vida y reconócele como tu Señor y Salvador, si no lo has hecho. Punto número 2. Confía plenamente en la palabra de Dios. Confía plenamente en la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ser un hombre de fe, un hombre o una mujer, ¿vale? A veces digo hombre, pero que nadie se sienta que no está dentro del pack. Ser un hombre de fe implica vivir y decidir basada en la autoridad de la Biblia. ¿Sí? Que cada una de nuestras decisiones vengan conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. No conforme a lo que nos dice el mundo, conforme a lo que nos dice un vecino, conforme a lo que nos dice, cualquier organización, incluso el gobierno, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjate, la palabra de Dios no entiende de modas. Es que ahora está esto de moda, esto hay que hacerlo, pero claro, todo el mundo lo hace, ¿no? Es que ¿cómo vas a hacer caso a lo que dice la Biblia? Que la Biblia se escribió hace ya 2000 años, ya han pasado muchas cosas y la gente ahora es diferente. Perdona, pero a veces si comparamos las sociedades son bastante parecidas, las de aquella época y las de ahora. Y la palabra de Dios dice lo que es malo y lo que es bueno. Así que tengamos clara lo que nos dice la palabra de Dios a la hora de tomar decisiones. En Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo que vuelvo a decir, no conoce de modas o de tiempos. La palabra de Dios es eterna e inmutable. ¿Sí? Y si alguien tiene dudas de, pero realmente puedo creer o puedo confiar en el Señor, yo, si quieren, luego me puedo preguntar y le doy más cosas. Pero en la Biblia también nos habla acerca de profecías que se han cumplido. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia es un lugar donde podemos confiar y podemos confiar en las profecías de las que nos hablan. Y según algunos investigadores, en la Biblia hay 1817 profecías, de las cuales, fijaros, aproximadamente 1200 ya se han cumplido. El 70% más o menos de las profecías que hay en la Biblia ya se han cumplido. Entonces, ¿podemos confiar en la palabra de Dios? Claro que podemos. Debemos de confiar en la palabra de Dios si queremos convertirnos en esas personas de fe y que nuestra fe no flaquee. ¿Sí? Punto número 3. Es muy sencilla de decir y no tanto de aplicar. Vivir por fe y no por vista. ¿Sí? En 2 Corintios 5:7 se nos dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe cristiana no depende de las circunstancias visibles, sino de la confianza constante en Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
que no tenemos que tener tanta nuestra fe puesta en lo que estamos viendo. Quizá las circunstancias que estamos atravesando en este momento no son las ideales, no son las mejores, pero tenemos que ver más allá en lo espiritual, sabiendo que Dios va a obrar, aunque las noticias que estemos recibiendo o aunque lo que estemos viendo por nuestros propios ojos quizá no sea lo mejor o lo más placentero en ese instante, ¿verdad? Si por ejemplo estás buscando trabajo y ves que no encuentras de ningún lado o que te echan para atrás en las entrevistas de trabajo y tú sabes que Dios provee, entonces sabes que Dios tarde o temprano te va a dar ese trabajo que tú necesitas, pero lo que tenemos que hacer es ponernos en sus manos y Él obrará. Y ahí es donde se ve la fe, si confiamos en lo que nos dice la palabra, si andamos por fe o estamos mirando, no, hasta que no tenga ya trabajo ya no le voy a dar gracias a Dios. No, agradece de antes, agradece sabiendo que Él va a actuar y va a abrir el camino, ¿verdad? Y lo mismo podemos poner con cualquier otro ejemplo, con sanidades, lo mismo. Es que mira, me ha dicho el doctor que esto está complicado. Ok, pero confía en Dios. ¿Cuántas veces hemos visto un milagro de sanidad? ¿Cuántas veces hemos visto el mover de Dios que ha cambiado una situación? Una vez, ¿no? Amén. Pues confiemos en Él y vivamos por fe y no por lo que vemos o lo que nos dicen. En Romanos 1:17 se nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá, que hace una referencia a Habacuc, ¿verdad? Tenemos que ser personas de fe. Y luego también en Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. La fe no es opcional. La fe es básica para relacionarnos con Dios. Es un requisito esencial. ¿Sí? Punto número 4. El punto número 4 dice: perseverar en la oración y la comunión con Dios. Perseverar en la oración y en la comunión con Dios. En 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18 nos dice: estad siempre alegres. Ahora es lo que quiero decir: orad sin cesar, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. La vida de fe se fortalece con una relación diaria de oración y dependencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste una semana entera, cada día, sin fallar, una hora orando a solas con el Señor? Debemos de perseverar en oración, debemos de tener ese tiempo. He dicho una hora, quizá alguien no está una hora, pero tiene que estar media, y si está una hora va a ser mejor que si está media. Debemos de tener esa relación cercana de comunión con el Señor, y la manera de hacerlo es estar unidos a Él en oración. Perseverar en la oración. Y no es una cosa nueva. Los primeros discípulos, la iglesia primitiva que siempre hablamos, era un momento en el que estaban siempre juntos, unidos, orando. En Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Sí? La iglesia primitiva mantenía su unión con Dios y entre ellos a través de la oración. Y la unidad estaba ahí, era constante. Entonces tenemos que tener oración en lo secreto, individual, en tu casa, pero también conjunta en la parte de atrás los domingos a las 10 de la mañana. ¿Sí? Debemos tener ese tiempo de oración. Y fijaros también lo que nos dice Mateo 26:41. ¿Por qué es tan importante tener este tiempo de oración? Aparte de tener esa comunión con el Señor y poder escuchar y hablar, fijaros, dice Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración nos ayuda a resistir la tentación del enemigo. Nos ayuda a que cuando nos vaya a venir una tentación, que no caigamos ahí.
¿Veis por qué es importante también la tentación? Nos aparta del pecado. Entonces, tenemos que tener presente y estar fuertes en oración y orar en todo momento. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La vida del cristiano es una batalla espiritual. Y tenemos que estar batallando, orando constantemente y ser perseverantes en ello. Porque si no lo hacemos, ¿quién toma ventaja? El enemigo toma ventaja. Y como no queremos darle ventaja al enemigo, no podemos descuidarnos. Así que tenemos que estar fuertes en oración. Punto número 5, ya estoy acabando. Vamos a acabar bien hoy. Con el calor que hace, ¿no? Ahí va de... Testimonio de obediencia y de amor. Testimonio de obediencia y de amor. En Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fe verdadera se muestra con nuestro testimonio que refleja el carácter de Cristo. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Ve una persona egoísta, una persona que no perdona, una persona que está ahí rabiosa todo el día para responder, pues está viendo el amor del Señor. Está viendo una persona que perdona, que abraza, que ayuda, que siempre está ahí, que ora por las personas y se lo dice. Es el testimonio. ¿Qué están viendo en vosotros las personas de vuestro alrededor? En Juan capítulo 14, versículo 15 me dice: si me amas, guardad mis mandamientos. El amor al Señor se demuestra con nuestra obediencia, ¿verdad? Porque no tiene sentido que digamos: sí, yo amo al Señor, todo lo que Él me diga yo lo hago, y luego somos incapaces de hacer nada. Entonces, si amamos, obedecemos, ¿no? Si amamos, obedecemos. Y en Lucas 11:28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen y la ponen en práctica. ¿Sí? ¿Cuántos van a poner en práctica la palabra de hoy? ¿Y los que no levantan la mano? ¡Ay! Te ha pillado pensando. La verdadera bendición viene de vivir lo que Dios dice, no solo el escucharlo, sino el ponerlo en práctica cada día. Y una cosa que me encanta, ya estoy terminando, que está en 2 Corintios 3:2, que es Pablo que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué está diciendo? Que la vida del creyente es una carta, es un testimonio abierto para todas las personas vean el carácter del Señor y vean a Cristo a través de ti. Amén. Wow, yo lo pienso y digo, profundo aquí, ¿eh? Somos cartas. Pero es así. Punto número 6, el último ya, antes de que se me derrita nadie. Si quieres, lo dejo para el último porque es el que más, bueno, el que más no, pero es el que creo que Tomás más me influyó a la hora de estar en la semana siguiente en el mismo sitio. Y fijaros que no es súper espiritual, aparentemente. Rodéate de hombres o mujeres de fe. Amén. Rodéate de hombres y mujeres de fe. Yo estoy seguro que Tomás en esa semana no se pudo separar del resto de discípulos, o el resto de discípulos no le dejaron a él que se separase, que también es importante. Y él estaba allí una semana después. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en la vida tropezamos, ¿verdad? Muchas veces tropezamos, caemos, y es importante que cuando hemos caído, ¿quién nos levanta? Porque te puede levantar, vámonos a salvar, a olvidar todo y a tirar todo por la borda, o te puede levantar y traerte a la iglesia. En la iglesia sabemos que somos nosotros. Entonces, es muy importante acerca de quién te rodeas.
para que cuando venga ese momento de flaqueza, de fe, si estás rodeada de gente, de fe a tu alrededor, y ellos te van a levantar a ti, te van a levantar tu fe más fuerte de lo que estaba antes. Te van a cubrir en oración, aunque tú ese día igual no tienes ganas de ponerte de rodillas y llorar. En cambio, si no estás rodeado de esas personas, te van a decir, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué te ha pasado esto? Igual es sembrado la duda en ti. Y seguramente, si dejas que eso suceda, veremos qué pasa después. Va a traer sufrimiento seguramente a tu vida. Y me encanta pensando en ello, ¿no? Estoy seguro que los discípulos estaban ahí con Tomás. Tomás, ¿qué pasó eso? Pero tranquilo, que volverá a pasar. No te preocupes, ven aquí, vamos a orar. Vamos a esperar aquí, que Jesús volverá a manifestarse, no te preocupes. Lo digo esto pensando más que Tomás, en nosotros como iglesia, en cada uno de nosotros, que cuando sucede algo así, ¿yo por qué no he tenido esto? ¿Y por qué no ha sucedido? ¿Y por qué no? Y a veces hay que decir, bueno, vamos a esperar a los tiempos de Dios y vamos a ver cómo Él va a responder. Así que la última era esa: rodéate de hombres y mujeres de fe. ¿Amén? Creo que no he dicho nada nuevo hoy, pero el ejemplo de Tomás a mí me habló mucho esta semana, porque aparentemente siempre le conocíamos como el que no creía, pero si rascamos un poco podemos ver que era un hombre de fe antes de eso también, y que no era fácil que todos tengan algo y que tú no lo tengas. No era fácil. Yo lo pienso y digo, de verdad, Jesús, ¿por qué no habías podido esperar media hora, no? Aparecerte. Pregunta, la tengo apuntada yo cuando estemos ahí arriba. ¿Qué pasaba con Tomás? ¿Por qué tuvo que esperar? Yo no lo sé, pero sí que sé que he aprendido mucho acerca de Tomás. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias una vez más por este día, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te pedimos, cada uno de nosotros, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres de fe, Señor. A ser personas que por encima de las circunstancias podamos ver, Señor, que tú te estás moviendo. Que a pesar de que a veces no vemos una respuesta clara, sabemos que tú ya estás trabajando en ella, Señor. Ayuda a las personas que todavía no han dado ese paso a que pongan a Jesús como el fundamento de sus vidas, porque van a ser la mejor decisión que van a tomar nunca, Señor. Ayúdanos, Señor, también a los que ya te hemos entregado a ti nuestra vida, Señor, a que en momentos de flaqueza podamos darnos cuenta rápidamente, Señor, de que no hay otro camino que confiar en ti, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tus promesas se cumplen, Señor, que en tu palabra tenemos que confiar siempre. Que en oración, Señor, tú te mueves cuando estamos de rodillas. Y ayúdanos, Señor, a levantar al que está flojo de fe, Señor. A siempre caminar con otras personas de fe, que cuando podamos nosotros tropezar o estar más dubitativos, ellas sean las personas que nos van a levantar y nos van a apuntar hacia ti y no hacia otros lugares, Señor. Así que yo te pido hoy, Señor, que tú nos des una palabra a las personas que estamos hoy aquí, Señor. Que todos podamos ser esos hombres y esas mujeres de fe, Señor. Que lo que hemos aprendido acerca de Tomás, Señor, se nos quede grabado. Y que, aunque a veces no veamos el resultado esperado en el momento que queremos, que nos ayude, Señor, a tener esa fe para esperarlo para el día de mañana o la semana siguiente, Señor. Gracias te damos una vez más por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.